Pero ¿qué puedo hacer para que se me pare después de una fiesta llena de excesos y descontrol? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a esta nueva edición del Uro Consultorio, la sección del canal donde con casos casi reales vamos a tratar de identificar, prevenir y en esta ocasión disminuir las complicaciones de ciertas acciones que las personas toman en su día a día y muchas veces no conocen las verdaderas consecuencias de esto. Sin mucho más preámbulo, vamos a ir al caso del día de hoy, que es Francisco. Francisco es un muchacho de 27 años que es psicólogo y tiene una historia muy interesante, que más de uno de los que está acá quizás la puede haber escuchado o la puede haber vivido. Él dice que el fin de semana fue a un festival donde estuvo bailando prácticamente durante unas 8 horas con sus amigos. Él dice que sale muchas veces y en esta oportunidad, por primera vez, conoce a una persona con la cual se va a su casa para tener intimidad. ¿Sí? Siempre me cuesta dibujar las casas, justo los psicólogos me pueden evaluar. El problema fue que cuando fue a tener intimidad, él dice que su pene no se le paró. Es decir, tuvo una pérdida de erección. Pero lo que más le preocupó fue que con esta persona se volvió a ver los días lunes, miércoles y viernes, estos 3 días. Y dice que ya estaba muy nervioso, era la primera vez que le había pasado esto, y sin embargo no pudo tener tampoco erecciones. Entonces, inicialmente, la verdad que se preocupó mucho. Él atribuyó a ciertas acciones esta pérdida de erección, pero lo que más le preocupó fue que en la semana tampoco pudo tener erecciones con la misma persona. Entonces, no sé qué toca acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer o qué tenemos que evaluar? Bueno, veamos un poco cómo fue la secuencia de Francisco y de todo esto. Porque podemos identificar un montón de cuestiones ya con la poca información que tenemos. Pero lo primero que vamos a destacar y vamos a evaluar es si él tiene algún antecedente previo. Entonces, sabemos algo. Sabemos que es la primera vez que tiene un problema así de erección y es repetido. Él me dice que es bastante sano, de hecho tiene controles al día, no tiene enfermedades, no ha tenido fracturas ni cirugías a nivel de la pelvis, no tiene ninguna otra cosa. Como un dato adicional, él fuma habitualmente, pero dice que comenzó hace un año. Esto vamos a volver acá, lo vamos a pintar con un colorcito para hablarlo en un rato. Y como un dato de color, algo interesante en este caso es que él había tomado algunas sustancias. En este caso compró unas pastillas, vamos a dibujar la pastillita acá, Tuki, que se las habilitó un amigo de él, las consiguió, que esto que el otro. En teoría, esta pastilla era MDMA. Y ahora vamos a volver al por qué digo en teoría. Supuestamente lo había comprado. Ahora, yo le pregunté también si cuando estuvo en este primer episodio no tuvo quizás esto, fíjense acá en la cámara, que cuando el pene vaya a entrar se haya doblado y se haya quebrado. Tengo algunos usuarios que me dicen que son no videntes, así que lo voy a describir un poco mejor, pero básicamente lo que estoy mostrando es este gesto. Es el gesto de que sale el pene y cuando va a entrar, en vez de entrar por el canal que sea el que haya utilizado, ¡pum!, se dobla y se puede quebrar. Esto puede ser una fractura de pene, pero él no tuvo traumatismos ese día. De hecho, me dice que durante en la semana, vamos a poner acá, en la semana sí tuvo erecciones cuando estaba solo. Se despertó con el pene erecto un par de veces, pero el problema fue cuando estaba con esa persona. Bien, esto es un poco la historia del fin de semana de Francisco. Y ya con esto, yo me imagino con bastante certeza qué es lo que está pasando y cuál fue el origen de todo. Y es ahí cuando yo le pregunto, mirá, ¿a vos te pasó en la semana que cuando te juntaste con esta persona, que dicho sea de paso, era muy conocida del entorno en el que se movía, es decir, tener amigos en común? Me dice, vos estabas pensando, estabas preocupando, y él me dice que sí, que se quedó muy, muy mal la primera vez, muy frustrado, y estuvo pensando constantemente que iba a tener mala erección, que no iba a poder, que no se iba a juntar más, etc. Entonces, con esto, y teniendo en cuenta que él ha tenido erecciones, y que de hecho
Un dato adicional, unos días antes de esta consulta, de charlarlo, me dice que tuvo relaciones con otra persona y que anduvo bien, que no tuvo drama, el problema fue ahí. Entonces acá tenemos dos situaciones concretas. Uno, el día de la fiesta, que toqué. Uno que fue el día de la fiesta, vamos a hacerlo más abajo, acá sí se ve, para que se borró esto, vamos a una pausa, ahí está. Una fue el día de la fiesta y otra fue en la semana. Yo me lo imagino de esta manera. El día de la fiesta, por lo que vemos, ¿sí? Tuvo primero fiesta, lo cual es sinónimo de esfuerzo físico y de cansancio. Es también sinónimo a veces de deshidratación. Y algo importante es el descontrol, porque no fue una fiesta tranquila, él fue 8 horas y consumió algunas sustancias. ¿Sí? Ahora vamos a volver ahí. Pero por otro lado, en la semana tuvo una semana muy tranquila, quizás el lunes estaba cansado, pero ya después no. Y aún así, pero la erección puntualmente con esa persona que es la que tenían amigos en común y demás. Entonces, en la semana yo me animo a decir casi con certeza que él estuvo, o mejor dicho, estaba con mucha ansiedad de desempeño. Ansiedad de desempeño. Es decir, quedó con esta exigencia, esta incomodidad, esta frustración que repercutió de una manera negativa, por lo que en vez de ir a un encuentro para disfrutar, para sentirse cómodo, para conectar y pasar un buen momento, él tuvo un encuentro, forzó más un encuentro para ponerse a prueba, ver que su erección funcione y para tratar de dar una buena imagen pensando de que esta persona podía hablar con sus amigos y demás. Quieran o no, esto es algo que repercutió mucho en la mente de esta persona. Sobre ansiedad de desempeño ya hemos hablado bastante. Y hay algo positivo también, y es que él dice que después, justo de haya sacado la consulta, tuvo relaciones con otra persona más y anduvo bien. Por lo tanto, no le vamos a dar tanta importancia en el consultorio de hoy. Y de hecho, si quieren saber más, saben que en el canal está lleno. De hecho, tengo un montón de videos específicos de ansiedad de desempeño y todo esto, cursos, programas. Pero en términos generales, vino por ese lado y ahora no le vamos a dar mucha importancia porque está bien. Sí vamos a aprovechar esta ocasión muy especial para hablar de reducción de daños. Y algo que nosotros generalmente los médicos nos incomodamos a hablar o somos bastante restrictivos, y es qué sucede en situaciones, en contextos que la gente vive. Y cuando digo eso me refiero a situaciones que pueden ser con sustancias ilícitas, con excesos, con cosas que quizás uno desde la parte médica nunca va a recomendar, pero por otro lado la gente que es adulta y es responsable de sus actos, las hace igual. Y entre que realmente decir no la hagas porque puede hacer mal, no vamos a ganar mucho en estos casos. Entonces creo que es mucho más productivo que eduquemos qué es lo que sucede y por qué suceden estas situaciones y cuáles son los riesgos que podrían haber pasado si se tomaban otras acciones al respecto. Entonces, vamos a acomodar acá. Ahí está. Volvamos a nuestro pizarrón con este botón y hablemos un poquito sobre lo que consumió Francisco y sobre las cosas que pasaron en esa fiesta. Vamos a usar un color, así un color azul me gusta más. Hablemos un poco del MDMA y hablemos un poco de la disfunción eréctil que produce. Y hablemos un poco también de los otros factores que tienen que ver con la fiesta que probablemente tuvieron una influencia en la erección de Francisco. Vamos a empezar con el tercero, que es el más simple. Y la fiesta, más allá de las sustancias que vamos a hablar específicamente acá arriba, la fiesta es algo real. Y es que si vos estuviste bailando, no sé qué toqué. Si vos estuviste bailando 8 horas, si no tomaste suficiente agua y estabas deshidratado, si terminaste tarde y tenés sueño, ¿sí? y un montón de otros factores, probablemente esa noche, en vez de ir a la cama, esto se supone que es una cama, dibujito de una cama, en vez de ir a una cama a tener intimidad, a veces te conviene ir a la cama a dormir y al otro día tener intimidad, porque tu cuerpo a veces quiere descansar, por más que ciertas sustancias y ciertos contextos te digan de que tenés que seguir. Entonces, es la realidad. En estas situaciones a veces el cuerpo dice, che, basta, o sea, quiero descansar, quiero dormir, no quiero tener relaciones.
Y en ese caso podés hacerle caso, dormir y demás. Porque si vos forzás y tratás de tener relaciones cuando tu cuerpo quiere descansar y no tiene energía, lo más probable es que tu cuerpo no reaccione o no cumplas con esas exigencias que les pedís. Y no es porque tu cuerpo esté mal, sino porque básicamente es fisiología y necesita descansar. Esto es como si vos tenés un automóvil y a tu automóvil no le haces controles, no le cambias el aceite, no lo dejas descansar cada tanto, no lo llevas al mecánico. Bueno, pasa lo mismo, o sea, tu cuerpo quiere descansar. Pero bueno, en ese momento él decidió irse con una persona, en ese momento fueron a tener intimidad y obviamente el cuerpo da pie. Y como si eso fuera poco, él tenía esto en la sangre. Vamos a partir de una base, ¿sí? Quienes no saben, el MDMA es también llamado éxtasis y hay otras formas de presentación y demás. ¿Cómo actúa esto? Esto actúa básicamente en tres neurotransmisores importantes. Uno que es la dopamina, otro más importante que es la serotonina en este caso, y otro que tiene que ver con la noradrenalina o norepinefrina. No es mi intención que se aprendan estos nombres, pero quiero más o menos contarle un poco, porque lo más interesante de esto es que al actuar sobre la serotonina, actúa como si fuera un antidepresivo. ¿Sí? O sea, si me escucha un psiquiatra me va a decir que no es tan así y que demás, pero yo quiero explicárselos de una forma para que ustedes lo entiendan de una forma muy simple. Entonces, actúa como un antidepresivo, básicamente está todo bien. ¿Sí? Está todo bien, acá pongo una carita contenta, no existen las cosas malas, la gente se pone más amigable, se favorece, digamos, la relación social, la empatía y un montón de otras cosas, incluyendo bienestar y demás. Por eso se consume. En cambio, la noradrenalina provoca que vos tengas más energía, dicho de alguna manera. O sea, la noradrenalina efectivamente es la sustancia que activaba, no sé si se acuerdan, el sistema simpático, que es el que nos prepara para escapar o defendernos de alguna situación, porque activa nuestro organismo. La noradrenalina nos da taquicardia, nos da palidez y hace que el cuerpo se active como para tener más energía por si tengo que escapar, salir corriendo, hacer un deporte, etc. Entonces acá es una combinación perfecta y por eso la gente muchas veces lo termina consumiendo en algún entorno de esto. Independientemente de que uno pueda pensar que está bien o mal, se hace y es así. Ahora, si recuerdan de otros videos, por un lado, la noradrenalina es un enemigo de la erección, es decir, disminuye la erección. La serotonina tiene otro efecto adicional, que es que, estoy simplificando mucho, pero básicamente también inhibe la eyaculación. Entonces por ahí hay personas al revés que logran una erección, pero al tomar esto no pueden eyacular. Es decir, están penetrando durante bastante tiempo y les cuesta alcanzar el orgasmo. Y tiene que ver no solo por el cansancio y por otras cuestiones, sino también por el... ¿cómo estoy? Ahí está. Tiene que ver también con esta liberación de serotonina que hay en el organismo. Bien, entonces, acá tenemos una de las explicaciones de por qué Francisco no logró erección. Pero como vamos a ver en el video que sale esta semana, también acá vamos a hacer un pequeño, me caen las flechas. El video que sale esta semana que hablo de sustancias varias y erección, incluyendo el MDMA, hay otro factor más relacionado y es que además de la serotonina también se libera prolactina. La prolactina inhibe el deseo. Digamos, más que el deseo, inhibe como la respuesta relacionada de nuestro organismo. Para que se den una idea, la prolactina, cuando uno tiene un periodo, entra en el periodo refractario, o sea, si no lo recuerdan, durante la excitación de los varones, nosotros tenemos una excitación, después tenemos un orgasmo y la excitación baja y entramos en el periodo refractario, que es donde el cuerpo realmente no quiere tener relaciones, entonces cuesta lograr una erección, cuesta excitarse y generalmente, a ver, esto es variado de persona a persona, pero lo más común es que vos quieras, la persona está así, tirada para atrás, durmiendo, descansando, como diciendo que bien la estoy pasando. Bueno, eso tiene que ver con la dopamina y con la prolactina después del orgasmo. Entonces, cuando se consumen este tipo de sustancias, también hay una liberación de prolactina.
Y esta liberación de prolactina hace que la persona entre en una fase, o una sensación, por así decirlo, muy parecida al periodo refractario. Es decir, que hay mucho placer, pero el cuerpo y la erección no responden. Por lo que tenemos varios factores que hacen que después de una fiesta con cierto descontrol, la persona no logra erección. Entonces, ahora lo que me dice Francisco es lo siguiente: bueno, pero si vuelvo a salir, ¿qué hago? A ver, en primer lugar, decirte, mira, no hace falta que si salís de fiesta estés 8 horas sin parar, no hace falta que si salís de fiesta consumas toda la tabla periódica, pero si lo querés hacer y lo vas a hacer, bueno, trata de al menos hacerlo espaciado y que no sea todos los fines de semana, porque si no, aunque esto todavía hay mucha cuestión que no se conoce del todo, se cree que se va deplecionando las reservas de serotonina y puede traer problemas a largo plazo. En fin, esta es la primera recomendación. La segunda recomendación es, si fuiste de fiesta y hiciste todo esto, bueno, andate con la persona y no hace falta que fuerces tener penetración en ese momento, porque tu cuerpo capaz que no responde y quiere descansar. Tranquilamente puedes dormir, te pegas una ducha el otro día y después tenés un poquito ahí de acción. Ahora, él me pregunta algo y me dice, mirá, esta persona con la que me fui me dijo que me tome una pastilla azul, es decir, otra pastilla. Pero cuando dijo pastilla azul, en realidad estamos hablando de una sustancia lícita, esperen que me encuentro acá, tiki, que es el sildenafil. O sea, si ustedes seguramente me siguen hace rato en el canal, saben que el sildenafil es esto vamos a poner acá, tuki. Eso, azul. Saben que el sildenafil es se llama inhibidor de la fosfodiesterasa 5 y básicamente, vamos a dibujarla, tengo ganas de dibujar, perdón, sildenafil. Ahí está, miren qué bonito me quedó. Entonces la pastilla esta azul que dice sildenafil es un inhibidor de la fosfodiesterasa 5. Para que ustedes lo tengan de forma más simple, ¿qué hace? Aumenta la erección, aumenta la entrada de sangre a nivel vascular, vamos a poner acá. No es que mejora la erección 100%, sino que ante un estímulo va a hacer que llegue más fácil la sangre y que da erección. Pero tanto el sildenafil como sufrimos el tadalafilo, ¿sí?, no actúan solo a nivel del pene, actúan en todo el organismo, es decir, su efecto es en todo el organismo. Y es por ese motivo que las personas que consumen sildenafil pueden tener congestión nasal, enrojecimiento de la cara o de la nariz, dolor de cabeza, molestias a nivel gastrointestinales, etc. Porque esto altera, muchas veces redistribuye, vamos a poner así, redistribuye el flujo sanguíneo. Entonces la persona esta con la que se fue le dice, mirá, tomate una de estas que es azul, que te va a ayudar a levantar la erección, no pasa nada. Lo cierto es que, hablando de reducción de riesgo, veamos realmente qué pasa. Y lo cierto es que el sildenafil, con esta redistribución de flujo, tiene una una predisposición, no es la palabra correcta, no me sale ahora, favorece a que baje la tensión arterial, es decir, a producir hipotensión. Y por ese motivo las personas puede bajar la presión, se pueden marear y otras cosas. Y a ver, ustedes se preguntarán y dicen, pero mejor si la pasti, el MDMA aumenta la tensión, porque descarga la noradrenalina, la tensión arterial se pone muy elevada. De hecho, ahí es donde vienen los riesgos de este consumo, que todavía no los hablamos. ¿Qué es lo que pasa? Es decir, buenísimo, capaz que se equipara. No, lo cierto es que no es tan así, porque no es que una acción elimina la otra, sino al revés, que esto se transforme en un caos. Es decir, nuestro sistema, nuestra hemodinamia, se transforma directamente en una catástrofe. Sube, baja la presión, que esto que el otro. Y con esta bajada de presión pueden aparecer complicaciones un poquito más importantes al combinar ambos compuestos, como son arritmias. Porque si baja la presión y a su vez esto tiende a estimular el sistema cardiovascular, puede también aumentar la frecuencia cardíaca, y ese aumento de la frecuencia cardíaca puede desencadenar en arritmias que pueden ser importantes. Y aquí hay que tener algo muy presente, y es que, a cualquier persona le puede pasar alguna complicación,
Pero hay algunas personas que pueden estar predispuestas por distintas condiciones que tengan a nivel de su corazón, y si están predispuestas pueden tener problemas severos. O sea, estamos hablando de arritmias severas, infartos y demás. Hay una segunda cuestión que puede ocurrir cuando la persona consume tanto un sildenafil mezclado con el MDMA. Y tiene que ver con el riesgo de priapismo. Como les dije, el MDMA tiende a generar una sensación de conexión emocional, de tener más deseo, de más empatía, como de mucha más intimidad, mientras que inhibe la erección. Pero el Viagra mejora la erección. Entonces hay un montón de cuestiones que pueden pasar ahí que van a favorecer el riesgo de priapismo. Por si no lo recuerdan, el priapismo, o llamamos priapismo a una erección prolongada de más de 4 horas en ausencia de estímulo sexual. Por lo que uno dice, buenísimo, tengo el pene erecto durante 4 horas. No, porque no es, para nada está bueno, porque como la sangre no puede salir de acá, esa sangre se puede provocar una isquemia de este tejido y alterarse la erección a futuro, y alterarse de una manera muy seria. Entonces, número 1, ya con esto, por más que falta por hablar todavía, no combines, se trata de no tomar nada en las fiestas. Si tomas algo en una fiesta, trata de no mezclar Viagra. Y si tomas, mezcla y querés hacer lo que quiera, bueno, tenés que saber que puede pasar eso. Y obviamente dentro de esas cosas, además de las arritmias y cuestiones cardiovasculares que son peligrosas, ACV también, etcétera, puede haber priapismo. Si tenés una erección, terminaste de tener relaciones y no baja y la erección está ahí o te duele, bueno, es momento de ir a un servicio de urgencias y hacerte ver, si no tengas vergüenza, porque si llega a suceder hay que tratarlo en las primeras horas, si no se pone en riesgo la erección a futuro. Reitero, una erección prolongada en el tiempo llamada priapismo, si no se trata rápidamente, se puede provocar una pérdida de erección a largo plazo, severa. Entonces, tratarlo. Entonces, esto es un poco la recomendación y lo que charlamos acá con mi amigo Francisco. Y hay un tercer factor importante de la mezcla de esto, que tira un poco, y esto lo voy a nombrar nomás, y les voy a decir a ustedes si quieren que lo investigue y haga un video al respecto, porque hay estudios, aparentemente, de que el sildenafil y el MDMA, cuando se combinan, mejor dicho, el uso de sildenafil, quizás podría modificar el daño neuronal. Es decir, la neurotoxicidad. Esto está escrito con letra de médico. Se dice, parece que hay estudios en ratas que la combinación de sildenafil al combinar el sildenafil con el MDMA podría haber un efecto neuroprotector, es decir, disminuye la neurotoxicidad. Esto en absoluto, y voy a cambiar la cámara para decirlo, no es una recomendación, no es una guía, no es nada de esto, todo lo contrario, es una mera observación, y que si quieren que le investigue un poco mejor, déjenmelo en los comentarios y puedo hablar un poco del trabajo y hacer algunas cositas relacionadas. Pero díganmelo ustedes que están del otro lado, a ver si les interesa. Bien, ¿qué es lo que le decimos entonces a nuestro gran amigo Francisco? Reitero, si vas a salir, divertite, pasar bien con tus amigos, no hace falta que consumas nada. Si vas a consumir, bueno, trata de hidratarte, trata de descansar, trata de no excederte. Y si vas a tener intimidad, no te sientas exigido, puedes dormir también, puedes hacer otra cosa y tratar de no combinar con otra pastilla. Y si lo vas a hacer, bueno, tenés precaución y conocer las cosas malas que pueden pasar. Finalmente, una última recomendación, y esta creo que es la más importante del video, por eso la dejé al final. Con cualquier sustancia ilícita hay un problema muy grande, muy grande. Y es que no existe una regulación, no existe nada que lo controle. Por lo que Francisco, que tomó esa pastilla, puede tener cualquier cosa. Puede ser incluso, con suerte, que al decir una pastilla sea almidón y agua, es decir, lo estafaron en cierta forma, pero por otro lado le cuidaron un poco más la salud. O puede ser lo contrario, que tenga ketamina, que tenga fentanilo, que tenga cafeína, que tenga otras cosas. Y algunas de estas cosas pueden tener interacciones entre sí. Y algunas de estas cosas pueden tener efectos que van mucho más allá de lo poquito que hablamos en el video de hoy. Por lo tanto,
nada, sos adulto, sos responsable, toma decisiones inteligentemente y sobre todo, si pasa algo tenés que hacerte cargo de lo que suceda y en función. Es mucho más fácil prevenir cosas que lamentarse a futuro. Y por otro lado, tampoco te dejes engañar con las cosas que pueden haber en las redes, que muchas veces no tienen mucho fundamento. Si te ha parecido un contenido de valor, vos sabés que si dejas un me gusta, un comentario, compartís, ayuda a que YouTube muestre esto a otras personas y ayuda a que mi canal siga creciendo y a que pueda seguir generando estas investigaciones y este tipo de contenido, por lo que te agradezco muchísimo que lo hagas. Y si llegaste hasta este punto, te mando un abrazo enorme y espero que tengas un muy lindo día y una linda semana. Chao, te quiero.